hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por esta mañana preciosa, Señor, que hemos tenido. Gracias por tu palabra. Gracias por el ministerio Majamini que nos ha llevado a tu presencia. Gracias por cada pastor que ha estado aquí. Gracias por los hermanos que han venido a este lugar hoy a tener un encuentro contigo. Esta tarde quiero pedirte que tú ministres nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea hablándonos, Señor, en esta hora, y que esta palabra se haga rema en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano. Quiero continuar en este domingo con la serie de mensajes que he venido dando acerca de la influencia del reino. Creo que estamos en un momento histórico en donde Dios necesita que su iglesia sea influencia en el mundo. Creo que el momento histórico en el que estamos viviendo es un momento en el que necesitamos como iglesia impactar la estructura del mundo. Los tiempos se están acortando. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y yo creo, escuche bien lo que voy a decir, en el 2018 no será un año fácil para ninguno. Nosotros, los ciudadanos de este país, nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones tan radicales y tan profundas que van a impactar el destino de esta nación. Y no solamente eso, de las decisiones que nosotros tomemos como ciudadanos, dependerá también el futuro de las nuevas generaciones. De manera que la iglesia, y Dios me lo ha dicho en mi corazón, y por eso de aquí hasta que se acabe el año, cada vez que yo me suba a este púlpito a predicar, predicaré de la influencia que tiene que ser el reino de Dios en el mundo. Nosotros tenemos que dejar un legado como iglesia para que nuestras futuras generaciones puedan levantarse en victoria en un mundo pervertido. Hoy tenemos la necesidad de tomar posición como iglesia y por eso es necesario que nosotros prediquemos el mensaje de Dios de esa manera. Hoy quiero continuar con esa línea que he venido trayendo y lo voy a hacer bajo el título Encuentros peligrosos. Dígale al que está al lado, hoy el pastor va a predicar acerca de encuentros peligrosos. Bien. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cuánto lo tiene? Si usted lo tiene, puede levantar su mano, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí, creo que ya lo colocaron en la pantalla. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente es para los nacidos de nuevo, para nadie más. Esto significa que el reino de Dios es visible y es detectable. El reino de Dios, mis amados, no es una mera utopía, es una estructura en la que usted y yo podemos sentir, palpar, ver. Y esto era lo que Nicodemo y la estructura eclesial del siglo I no entendía, no comprendía. Si hay un hombre en la Biblia incomprendido, ese es Nicodemo. Cada vez que leemos y escuchamos acerca de Nicodemo, nos encontramos con alguien que fue ridiculizado, puesto en vergüenza por Jesús y caído en desgracia para con los demás. Cuando leemos la historia de Nicodemo, nosotros mismos decimos, pero ¿cómo es posible que este hombre, que era un maestro de la ley, pudiera hacer preguntas pero tan superficiales? Y decimos, no es el ejemplo de un verdadero maestro.
pero su historia ha servido de ejemplo para mostrar el desastre del liderazgo religioso de la Israel del primer siglo. Y ha servido como un símbolo de una estructura religiosa en decadencia. La imagen de Nicodemo ha sido satanizada y solamente se le recuerda como aquel a quien Jesús puso en su lugar. Pero cuando revisamos la vida de Nicodemo más profundamente, encontramos algunas cosas que nos pueden hacer cambiar nuestra perspectiva de él. No solamente nuestra perspectiva, la perspectiva de la iglesia, del reino y de las instituciones humanas. Cuando revisamos profundamente la vida de Nicodemo, tenemos claro que es un ejemplo de la influencia que puede ejercer el reino de Dios en el mundo, en la estructura de la vida de las personas. La historia de Nicodemo en este pasaje nos muestra algunos eventos que vale la pena revivir porque concuerdan con momentos de nuestra vida, con momentos en los cuales nosotros tuvimos que o tendríamos que tomar decisiones radicales, trascendentales, que están por encima de nuestros propios intereses, con el fin de lograr el objetivo que quiere nuestro Señor Jesucristo para nuestros días. Así que, revisando en esta mañana la vida de Nicodemo, tendremos que mirar básicamente algunos aspectos de lo que nos dice el pasaje. El primer elemento que encontramos en esto es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Diga conmigo, un encuentro. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Para poder entender la trascendencia del encuentro, debemos entonces revisar quién era Nicodemo. Y aquí, perdónenme, pero les voy a dar una pequeña clase de historia y de teología. Sé que no estamos en el instituto bíblico, donde usted pueda aprender esto, pero es necesario que yo le diga para poder llegar al punto culminante donde quiero llegar. Así que preste atención y tenga un poquito de paciencia. Lo primero que nos dice es que Nicodemo, ese era su nombre. Aparece su nombre en 3 capítulos del Evangelio de Juan. En el capítulo 3 que acabamos de leer, en el capítulo 7 y en el capítulo 19. Y cada una de estas menciones de Nicodemo se hace desde una perspectiva diferente. Su nombre es griego, Nicódemos, que significa conquistador de un pueblo, lo cual me dice que Nicodemo desde el momento mismo de su nacimiento estaba destinado con un propósito por el Dios de la gloria. Escúcheme, usted y yo no estamos en este mundo por casualidad. Nadie vino a este mundo por la operación de una explosión llamada Big Bang o por las diferentes fuerzas del mundo. Usted y yo estamos en este mundo porque somos el diseño original de un Dios de gloria que nos permite vivir para sus propósitos eternos. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana? No solamente el pasaje nos dice su nombre, también nos dice que él era fariseo. Y esto es bien importante porque cuando entendemos lo que significa ser fariseo, entonces entendemos la actitud de Nicodemo cuando se encuentra con Jesús. Los fariseos formaban la secta más grande y de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento. Atribuían gran importancia a la ley oral y se deleitaban en innumerables reglas. Eran totalmente literales en la interpretación de la Biblia. Un famoso teólogo, Unger, los define de la siguiente manera: los fariseos eran separatistas, rígidos y legalistas en sus consignas relativas a la oración, al arrepentimiento y a las obras de caridad. Es decir, ellos cumplían la letra de la ley, pero violaban el espíritu de la ley. Carecían de justicia, carecían de misericordia y carecían de fe verdaderas. Los fariseos eran un exclusivo club de triunfadores religiosos que también habían prosperado económicamente. Pensaban que la riqueza personal era una prueba del favor de Dios y desde este punto de vista rechazaban a todo aquel que no tenía su misma condición económica. Para ellos los pobres eran maldecidos por el Señor.
la membresía al club de los fariseos no era hereditaria. Cada persona tenía que ganársela. De manera que ser fariseo en el siglo I era pertenecer a la élite religiosa de la época. También nos dice el pasaje que además de ser fariseo, era un principal entre los judíos. Es decir, era un miembro del Consejo Supremo que nosotros conocemos como Sanedrín. El Sanedrín era la alta corte judía, era el concilio supremo de la nación judía. En la Mishnah judía recibe el nombre de Bet Din, que significa casa del juicio. Es decir, esta gente tenía tanto poder que podían decidir la vida de cualquier judío en sus manos. Podían decidir si moría o podían decidir si vivía. También se le conoce como el presbiterio judío. Ahora, escúcheme esto bien. Había dos clases de Sanedrín. Un Sanedrín llamado el Supremo Sanedrín o el Gran Sanedrín, y un Sanedrín llamado el Pequeño Sanedrín o el Provincial. Nicodemo pertenecía al Gran Sanedrín, al Tribunal Superior de Justicia de los judíos. Más o menos eran 71 miembros de ese Sanedrín. Solo podían ser elegidos israelitas de linaje indiscutible, es decir, aquellos que tenían una genealogía absolutamente comprobada, eran los únicos que podían entrar en ese reducido grupo de personas. Eran instruidos en ciencias, en conocimientos de la época, eran políglotas, porque no aceptaban que otros le tradujeran las Sagradas Escrituras. Y cuando le hablo de políglota, le estoy diciendo que mínimo tenían que saber 4 idiomas: hebreo, arameo, que eran los 2 idiomas para interpretar el Antiguo Testamento, pero también debían saber griego y debían saber romano o latín. Nicodemo no era cualquier pepito de los palotes. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Era un hombre que tenía un palmarés muy alto, que tenía posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado. No era cualquiera el que se estaba acercando a Jesús. Por ejemplo, en este Sanedrín, los ancianos, los eunucos, los prosélitos, los que prestaban dinero, no podían entrar al Sanedrín. Eran considerados indignos. Tenían un sumo sacerdote que era el que comandaba las decisiones. De manera que el Sanedrín judío representaba las 3 clases sociales de alcurnia de la época. Los sacerdotes, que eran representados por el sumo sacerdote; los ancianos, que representaban a las cabezas de familia o a la aristocracia laica judía; y los escribas, que estaban representados por los asesores jurídicos. 3 clases sociales, era el grupo reducido, y ahí estaba Nicodemo. De manera que el Sanedrín era una institución religiosa política, la más importante para los judíos de la época. ¿Yo me estoy explicando en esta mañana? Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Bien, tiene que ver con que un hombre que tiene semejante récord, que tiene tantos títulos, que estaba tremendamente preparado, estaba incompleto. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que pueda llenar el corazón de los seres humanos, solamente la sangre de Cristo cuando transforma su vida. Aplauda el nombre del Señor en esta mañana. Nicodemo pertenecía a esta élite de grupos de personas privilegiadas, pero no se encontraba pleno, estaba incompleto, le faltaba algo en su vida. Al igual que todos los seres humanos, ninguno de nosotros podrá estar satisfecho con la vida que lleva, con los títulos, con nuestra condición social, con nuestra condición económica. Nada podrá satisfacer el corazón humano, porque en el corazón humano hay un hueco que solamente lo llena el Señor Jesucristo. Alguien tiene que aplaudir su nombre en esta mañana. Escúcheme, el hombre no puede saciar su vida con cosas materiales.
No puede saciarla con fundamentos académicos. Solo hay algo que puede saciar su vida: el Cristo de la gloria. Un corazón que no ha sido lavado, que no ha sido transformado por la sangre del Señor Jesucristo, siempre estará incompleto. Y su felicidad estará fundamentada sobre falsos supuestos desechables. Nicodemo no era la excepción. Y por eso tuvo que tomar una decisión peligrosa: tener un encuentro con Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro por excelencia. Una cosa más nos dice este pasaje. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Ahora, es un dato fundamental, porque cuando entendemos la clase de persona que era Nicodemo, a dónde pertenecía Nicodemo, de dónde venía, entonces entenderemos que él no podía acercarse a Jesús a la luz del día, porque su vida corría peligro. ¿Yo me estoy explicando? Por eso viene de noche. Un hombre con todas las credenciales, con la posición económica y social de la época, entendió que su vida necesitaba un cambio, que su vida necesitaba una transformación. ¿Sabe lo que hizo Nicodemo? En el encuentro con Jesús, se atrevió a desafiar el estamento y la estructura de la época. Desafió el orden eclesial, desafió el orden político, desafió el orden económico, desafió sus posiciones, porque él vio en Jesús algo que era mucho más profundo e interesante. Escúcheme, iglesia, en esta mañana el Señor me ha puesto en este lugar a decirles que la iglesia del siglo XXI, la iglesia en la que nosotros nos estamos moviendo, tiene que desafiar la estructura del mundo, tiene que desafiar los estamentos, tiene que atreverse a predicar el verdadero mensaje que transforma y cambia las vidas. Aleluya. Aplauda el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Estamos viviendo en un mundo perverso y corrompido. Estamos viviendo en una sociedad corrompida, corrupta. Colombia va camino a un despeñadero, pero solamente podrá ser levantada cuando la iglesia de Jesucristo se levante en su nombre y comience a predicar el verdadero mensaje. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, podremos impactar la estructura del mundo allá afuera. Nicodemo no era la excepción. Tenía absolutamente todo lo que cualquier ser humano podría necesitar y podría tener, pero estaba incompleto. Escúcheme, todo aquel que se acerca a nuestro Señor Jesucristo no sale igual. Será transformado por su amor, será transformado por su misericordia, será transformado por su poder. Nicodemo necesitaba algo mucho más profundo. Y cuando oyó hablar de Jesús, no le importó su vida, no le importaron sus credenciales, no le importó su posición. Simplemente dijo: yo quiero lo que Él tiene. ¿Cuántos dicen esta mañana: yo quiero lo que tiene Jesús para mi vida? Aleluya. Un encuentro con Jesús tiene que producir transformaciones radicales completamente. Pablo, perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, se encuentra con Jesucristo, cae de su caballo. Jesús le dice: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, ¿por qué te golpeas contra la iglesia? Escúcheme, todo aquel que va en contra de la iglesia será golpeado por la mano del Señor Jesucristo. Usted es iglesia, ¿cuántos dicen amén? Bien, lo que le estoy diciendo es que si hay enemigos que se levantan contra ti, se levantarán también contra el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted como que no me lo creyó mucho, pero déjeme decirle que la Escritura dice que Él va con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Oh, Pablo en ese encuentro fue transformado. Y la respuesta de su transformación fue decirle a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Usted está conmigo? El que se encuentra con Jesús no queda igual.
Yo le garantizo esta mañana que si tú tienes un encuentro con Jesús, saldrás de aquí diferente a como entraste. Si permites que la palabra llegue a tu corazón y te moldee, saldrás de aquí con una visión diferente. Dice que Jesús iba caminando por las polvorientas calles de la Palestina del primer siglo. Y levanta la vista y se encuentra con un hombre que está en un árbol sicómoro. Y le dice: Zaqueo, baja de ahí, que necesito entrar en tu casa. Este hombre pequeñito se bajó rápidamente. Entra a Jesús en su casa. Le hace un banquete y tiene un encuentro con él. ¿Sabe qué dice? Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué es eso? Un encuentro genuino con el Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El encuentro con Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestra conducta, transforma nuestra visión, nos da un sentido diferente. La iglesia que tiene un encuentro con Jesús no volverá a ser la misma. Hermanos, es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. ¿Está conmigo? Es tiempo de dejar de jugar al club VIP. Y es tiempo en que la iglesia empiece a tomar la posición de autoridad que le corresponde y comience a enfrentar a un enemigo que se ha estado tomando ventaja. Hemos estado dormidos. Y hemos estado dormidos porque no hemos tenido un encuentro genuino con el Dios de gloria. Le hemos permitido al diablo que arrastre a nuestros jóvenes, que se lleve las nuevas generaciones. Pero Nicodemo no estuvo supuesto a seguir viviendo de la misma manera. Él dijo: cuando yo tenga un encuentro con Jesús, mi vida se revolucionará y yo podré revolucionar al mundo. Un encuentro. ¿Cuántas veces te encuentras con Jesús en la semana? ¿Te estás conformando con la comida del domingo? Si es así, corres el peligro de volverte un raquítico espiritual. No, hermanos, la vida cristiana no es una mera filosofía. La vida cristiana no es un asunto de política. El cristianismo va mucho más allá de eso. Es un estilo de vida que tiene que notarse en nuestra vida, en nuestra transformación. Nicodemo tuvo un encuentro. Cuando nos encontramos con Jesús, no volvemos a ser los mismos. Tendremos que tomar una decisión con respecto a Él. Una decisión que cambiará nuestra vida de manera radical por la eternidad. ¿Alguien puede aplaudir su nombre en esta mañana? Un encuentro. El segundo etapa de este pasaje nos muestra un reconocimiento. Un encuentro, un reconocimiento. Juan capítulo 3, verso 2 dice: está hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El encuentro con Nicodemo, o cuando Jesús o Nicodemo se encontró con Jesús, produjo un reconocimiento de la soberanía y del poder de Jesús en su propia vida. Lo primero que reconoció Nicodemo fue la autoridad de Cristo. Lo llamó Rabí, que significa maestro. La palabra Rabí o el título de Rabí solamente se le daban a personas de gran excelencia, de gran sabiduría. El título lo otorgaban los judíos a personas realmente muy honorables, doctores y maestros religiosos. La palabra Rabí viene del hebreo rab, que significa Dios mío o mi Señor. Es decir, lo que Nicodemo estaba reconociendo
era la autoridad de Dios sobre su vida y sobre la vida de una institución eclesial que no tenía fundamento. Escúcheme, estamos hablando de un hombre que tenía todos los pergaminos, de un hombre que tenía toda la charretera, toda la autoridad para hablar de la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. ¿Usted está conmigo? No conocía la autoridad de Cristo. Sin embargo, le dice el rabí, mi Señor. La persona que se acerca a Cristo tendrá que reconocer su señorío y su autoridad. Escúcheme, el mundo allá afuera tendrá que reconocer el señorío y la autoridad de Cristo a través del modelo correcto de la iglesia. Por eso Juan lo dice en Apocalipsis capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y escuche, dice, y la autoridad de su Cristo. ¿Se da cuenta? La autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Lo que la Biblia le está diciendo es que ya nadie tiene de qué acusarte a ti. ¿Usted me escuchó? Se lo voy a poner de esta manera. Los pecados que cometimos ya no son dignos de acusación, porque el acusador fue lanzado fuera y nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, ahí los clavó y nosotros fuimos restaurados por medio de su sangre. No sé si usted lo está creyendo mucho esta mañana. El acusador de nuestros hermanos fue lanzado fuera, dice, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pablo lo dijo de otra manera, lo dijo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y nota esto, tómelo. Y lo ha dado como cabeza a toda la iglesia. Escúcheme. Reconoceremos la autoridad. El mundo reconocerá la autoridad y el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que reconoció Nicodemo fue su procedencia. Dijo: sabemos que has venido de Dios. Cristo no fue un simple profeta en la Israel del primer siglo. El Señor Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Era Dios mismo encarnado para hacer la obra que solamente Dios podía hacer. Dios encarnado había pisado la Palestina de este siglo. Filipenses capítulo 2 verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿El ser igual a qué? A Dios. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Nicodemo reconoce eso, está rompiendo con la estructura doctrinal de la época. En el pensamiento judío no cabe un Dios trino. Capítulo 6 de Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. No tienen idea, no tienen el conocimiento de eso. Pero sin embargo, Nicodemo sabe que Jesús vino de parte de Dios. Escúchame, iglesia. Antes de que nosotros partamos de este mundo, de esta tierra, el mundo reconocerá a Cristo como el Señor de señores y el Rey de reyes. Dice la Escritura: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos están escuchando en esta mañana? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto bien: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden aplaudir su nombre en esta mañana? Alguien tiene que ovacionar al Rey en esta mañana. Aleluya.
Pero también Nicodemo reconoce el poder de Cristo. Dijo, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. El que pertenecía a una clase social privilegiada y poderosa, el que podía definir el destino de un hombre, tenía que reconocer que había uno que estaba por encima de todo eso: Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, el reino de Dios es poder y gloria. Dígale al que está a su lado: el reino de Dios es poder y gloria. Jesús confirmó su procedencia con las señales que hacía. Y Nicodemo, un principal de los judíos, entendió el mensaje. ¿Me dejan hacer una denuncia en esta mañana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos saben que a los pastores no nos prestan los bancos dinero? ¿No? ¿Uno? Ustedes saben que yo vengo de un contexto empresarial. Yo trabajé 22 años en una compañía multinacional. Hace 9 años, mi esposa y yo somos pastores de esta congregación. Empezamos como pastores bivocacionales, es decir, trabajábamos en el ministerio y trabajábamos secularmente. Hace 5 años Dios me llamó al pastorado tiempo completo. Y yo dije, Señor, yo te ofrendo todo lo que tengo, pero voy a trabajar contigo. Compramos un carrito, un carro. Gracias, amor. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Hicimos un préstamo y comenzamos a pagar el carro todos los meses, con sacrificio, todos los meses dando la cuota. Y hemos estado orando porque queríamos cambiar o queremos cambiar de vehículo. Hace 4 años y medio más o menos que lo tenemos. Y yo dije, bueno, yo voy a meter los papeles a un banco y voy a pedir un préstamo, como hace cualquier persona en este país. Y la persona que me atendió en este banco, no voy a decir el nombre, no le quiero dar mala publicidad a ese banco, me dijo, vamos a revisarlo. Y me revisaron y estaba bien, no había problemas con el data crédito, estaba perfecto. Ok, meta los papeles. Y metí los papeles. ¿Cuánto se demora? 3 días le avisamos. Ah, bueno, ok. 3 días, 4 días, 5 días. Al 6.º día me llamaron a las 7:30 de la noche. Señor Acevedo, le tenemos una mala noticia. No le podemos aprobar su préstamo. Y yo dije, ok, está bien. Perdona, ¿y por qué no me lo puedes aprobar? Nota lo que me dijo esta mujer. Porque su cargo no corresponde al grupo objetivo a quien el banco le presta. Yo me quedé de una sola pieza, impotente. Me sentí como un ciudadano de tercera o de cuarta, discriminado. Y le dije, perdóname, tú lo que me estás diciendo es que no me puedes prestar el dinero porque yo soy pastor. Hubo un silencio. Y al minuto me respondió y me dijo, bueno, sí. Y yo le dije, muchas gracias. Y colgamos. Me sentí muy triste. Le dije, conté a mi esposa, me sentí discriminado, atropellado en mis derechos como ciudadano. Tenía ganas de salir a la calle y decir, el pueblo unido jamás será vencido. Y me acosté, oré y me acosté. Pero en la madrugada me levanté, o el Señor me levantó. Viernes en la madrugada. Y el Señor me dijo, cielos abiertos para los justos.
yo no entendía el mensaje. Fui a Lucas capítulo 3, ahí estaba cuando Jesús fue bautizado. Y dice, fue bautizado. Y orando, dice, los cielos se abrieron. Aleluya. Y dije, wow, esta es palabra para mí. Los cielos abiertos para los justos. Escúcheme, usted y yo no pertenecemos a la estructura del mundo. Nuestra economía no es la economía de un salario del mundo. Pertenecemos a la estructura del reino de los cielos y nuestro proveedor es el Dios de la gloria. ¡Aleluya! 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 ¿Sabe? Yo no entendía en ese momento, pero el viernes cayó un aguacero durante todo el día en esta ciudad. Llegué, me tocaba presidir. Llegué a la iglesia a 7 menos 4 minutos. Habían 10 hermanos aquí. Y les dije, vamos a hacer servicio. Hemos venido a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Hicimos el servicio, comenzamos a cantar, comenzamos a alabar. La gente fue llegando, al final llegaron 50 personas nada más. Yo no era el predicador. Tenía que venir a alguien a predicar. Pero el predicador no llegó. Y cuando yo estaba ahí sentado, Dios me dijo, cielos abiertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios me dijo, cielos abiertos. Y yo me subí y comencé a predicar. Y le dije a la iglesia, y le digo a usted en esta mañana, no importa si el mundo te rechazó, no importa los problemas que tú estés teniendo, yo te digo que hay cielos abiertos para todo aquel que cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que alabe y glorifique su nombre en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Nicodemo reconoció el poder de Dios por las señales que hacía. Por eso Pablo dijo en Romanos, no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de leer la Biblia. No me avergüenzo de llevarla en el maletín. No solamente en el maletín o en la mano, en mi corazón y en mi mente. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? La Biblia dice, porque es poder de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra poder en el griego? Dinamis o dunamis. Lo que me está diciendo el pasaje es que la iglesia de Cristo tiene trinito tulueno en las manos. ¿Qué es eso, pastor? Ahora es químico, no. Tiene dinamita en las manos. Dígale al que está al lado, tú tienes dinamita en las manos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente y para el griego también, para ti como iglesia. Escúcheme. Escúcheme. Dios está interesado en bendecir a su iglesia. Y está interesado en bendecirla para que seamos el modelo correcto a un mundo pervertido. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre. Y si Dios ha prometido bendecirte, Dios lo hará. When Jesus says yes, nobody can say no. Cuando Él dice sí, no importa nada. Dios te bendice por encima de cualquier cosa. Alguien debería estar de pie alabando su nombre en esta mañana. Alguien debería aplaudir su nombre en esta mañana. Alguien debería creer esta palabra. Jesús, Él es el Rey. This is the King. Él es el Rey de Reyes. Señor de señores. Aleluya. Escúcheme, esto no lo dije en ningún culto, pero se lo voy a decir a usted proféticamente. Antes de que se acabe el año verás bendición de Dios.
Faltan mes y medio. Y antes de que llegue el 31 de diciembre, habrá 3, 4, 5, 10 aquí dando testimonio. Santo. Recíbalo. Viene, viene. 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 Nicodemo reconoció el poder de Dios. Oh, pero Nicodemo reconoció también su incapacidad espiritual. ¿Sabe? Un doctor de la ley, un maestro, un hombre que tenía un postdoctorado, le pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse eso? Ahora, usted podrá decir, este hombre sabio en conocimiento se atreve a preguntarle eso a Jesús. Es que escúcheme, podrás tener el conocimiento que tú hayas acumulado durante años. Podremos ser grandes académicos, pero solamente aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo entenderá la revelación de su palabra. Y hay cosas que los doctores no pueden explicar, ni que la academia podrá explicar, porque solamente se explica por el poder del Espíritu Santo. No es para todo el mundo. Dígale al que está a su lado, no es para todo el mundo. Nicodemo entendió que la única manera de comprender el mundo era a través de la palabra revelada de Jesucristo. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconoce su incapacidad. Un famoso predicador, evangelista, profeta, apóstol y pastor definió la incapacidad espiritual en su libro A los pies de Jesús. ¿Lo conoce? No digo nombres. ¿Sabe cómo lo definió? Lo dijo así: un pobre en espíritu es una persona que se declara en bancarrota espiritual, consciente de su necesidad de Dios. Es quien tiene la suficiente humildad para decirle a Dios: no merezco nada de ti. Estoy totalmente perdido. Mi vida lejos de ti no tiene sentido. Ni mi bondad, ni mis buenas obras, ni mi religión o mis esfuerzos pueden colocarme bajo tu dominio. Solamente tu gracia y tu misericordia. ¿Sabe lo que hizo el gran Nicodemo? Decirle a Jesús: reconozco que sin ti no soy nada. El mundo me dice que soy un maestro de la ley. Mis títulos dicen que soy un fariseo legalista. Pero tú dices que yo soy una persona que es incapaz espiritualmente de acercarse al reino de Dios. El reino de Dios no es para los orgullosos y soberbios. Dios los tiene que transformar, pero solamente se hará realidad en un corazón humilde que ha sido transformado por el poder de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Un encuentro, un reconocimiento. Y número 3, una transformación. El encuentro de Nicodemo con Jesús produjo una revolución tal en su vida que tomó decisiones radicales para la eternidad. Después de esta conversación con Jesús en el capítulo 3, Juan lo ubica en 2 escenarios más. Lo ubica en el capítulo 7, versículos 50 y 52, como alguien que defendió a Jesucristo de los fariseos y los escribas. ¿Nota eso? En el capítulo 3 estaba a escondidas encontrándose con Jesús, huyéndole a los fariseos. Pero 4 capítulos más tarde estaba defendiendo a Jesús delante de esos fariseos
y de esos escribas, sin importarle su vida. Eso es transformación. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, nota, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ya lo estaban reconociendo. Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Defendió a Jesús, aún desafiando el estamento. 2018 es el año del desafío para la iglesia, en donde Dios sacará al verdadero cristiano para que rompa las cadenas del mundo. Lo ubica también en el capítulo 19, ahora en otro escenario. Jesús ha muerto y tiene que ser sepultado. Y entonces dice en el versículo 38 del capítulo 19, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora nota esto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. No tengo el cálculo de lo que cuesta eso en dinero, pero déjeme decirle algo. El que tiene un encuentro con Jesús es transformado de tal manera que no le niega absolutamente nada, ni su dinero. El que es transformado por Jesús paga sus diezmos, da sus ofrendas. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? No le niegan absolutamente nada. Cuando usted lee Hechos capítulo 4 más o menos, usted leerá en ese capítulo que la iglesia del primer siglo, los hermanos vendían todas sus propiedades y lo llevaban a los pies de los apóstoles para ser repartida entre los pobres. No faltará alguien que diga, no, pastor, pero es que eso es una interpretación alegórica. No, eso es historia y es literal. Este hombre trajo mirra y aloe. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, este hombre que fue a escondidas a Jesús, hoy está derramando sobre su cuerpo muerto todo su ser, representado en el costo que eso le producía. Un encuentro con Jesús produjo una transformación de manera tal que fue capaz de enfrentar a todos aquellos que amenazaban su vida. Pablo lo dijo, todo lo he estimado por basura por amor a Cristo. La palabra basura en el griego es una palabra muy fuerte. No puedo decirle en el púlpito la traducción de esa palabra, pero lo que Pablo está diciendo es que todo lo había estimado por extrema podredumbre por el amor de Cristo. Todo, absolutamente todo. No se conocen más datos de este hombre, de Nicodemo. Solamente está registrado en el Evangelio de Juan. Pero ese registro en esos 3 capítulos es suficiente para darnos la profundidad de lo que hemos hablado en esta mañana. La historia enseña que Nicodemo fue transformado dramática y drásticamente hasta el punto de ser capaz de poner su vida en completo peligro por la causa del Evangelio de Cristo. Algunos se han atrevido a decir que fue mártir de Cristo. La tradición dice que Nicodemo sufrió persecución por causa de la fe de Jesús, por lo que tuvo que abandonar Jerusalén después de haber sido bautizado por Pedro y Juan. La tradición dice que la familia de Nicodemo
cayó en la más absoluta pobreza debido a las continuas guerras entre los judíos y los romanos, pero debido a la profesión de fe en Cristo que había hecho. Algunos historiadores le atribuyen un escrito de un evangelio apócrifo, el evangelio de Nicodemo, que no tenemos en el canon, pero que es un registro histórico, una pieza histórica de las vivencias de Nicodemo y su conversión. En el Martirologio Romano, es un libro donde aparece el registro de todos los mártires de la iglesia. Martirologio se llama. Es conmemorada la muerte de Nicodemo junto con los santos Esteban, Gamaliel y Abidbo. No sé cuántas cosas más se podrán decir de Nicodemo, pero lo único cierto es que es el ejemplo de un hombre que permitió que Jesús transformara su vida a través de un encuentro. Iglesia, Dios necesita que tengas un encuentro diario con la persona del Señor Jesucristo. Déjeme concluir diciéndole 4 cosas. 1, un encuentro con el Señor Jesús produce transformaciones radicales en la vida de las personas que tienen repercusiones eternas. 2, cuando reconocemos nuestra ruina espiritual, le permitimos a Dios ir y tomar nuestras vidas y Él nos hace partícipes de su reino. 3, cuando la iglesia de Cristo se acerca a su Señor y depende absolutamente de Él, se producirá un modelo perfecto capaz de transformar al mundo. Y 4, asegurémonos de tener un encuentro genuino diariamente con el Señor, de manera que podamos ser agentes de cambio en nuestro entorno social, familiar e institucional. Dios necesita cambios. Dios necesita transformaciones en este país. Y hay un solo organismo que todavía es el referente moral de este mundo. Es la iglesia, representada en ti y en mí. Cierre sus ojos, por favor, y dele gracias al Señor. Dele gracias al Rey. Dele gracias al Señor por su palabra. Oh Dios, te adoramos. Adórele ahí donde usted está. Y mientras la iglesia tiene los ojos cerrados y adora, quiero saber si hay alguien en esta mañana que nos visita por primera vez a este lugar. Levante su mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que nos visita? Dios te bendiga. Deje su mano en alto. Yo quiero saber dónde están. Todos aquellos, Dios les bendiga. ¿Hay alguien más? Bien, ustedes, por favor, que tienen su mano en alto, pónganse un momento de pie, por favor. Un momento, ahí donde están. Ahí donde están. Solamente pónganse un momento de pie. Son 3 personas. Quiero pedir a 3 hermanos líderes que vayan donde ellos 3 y oren por ellos y ministren sus vidas. Que no se vayan de este lugar sin recibir el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir: a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Vaya y ministrele. Mientras tanto, la iglesia se pone de pie y adora al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Consume sí. con tu fuego Sí, Señor. todo lo que hay en mí, Dígaselo al Señor en esta mañana. que no sea agradable sí. a ti, que cada día que pase te pueda yo sentir. Oh, sí, Señor. Corazón limpio, mi Dios. Puede cantarlo en esta mañana. Consume con tu fuego. Dígaselo al Rey en esta hora. Todo lo que hay en Oh, mí, sí, Señor. que no sea agradable a ti.
día. Ponga su mano en el corazón y ore esta canción. Que cada día que pase te pueda yo servir con corazón limpio, mi Dios. Dígaselo al Rey en esta No hora. te detengas, No. Señor, No te detengas. hasta ver acabado. Oh, sí, Señor. Obra en mi vida. Oh, sí. No te detengas, Señor, Oh, sí, Señor. hasta ver transformado mi corazón. Una vez más, una vez más. Una vez más, cántelo. No te detengas, Oh, sí, Señor. Dios de hasta gloria. ver acabado Sí, Señor. obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Dígale a Dios, transforma mi corazón, Señor. Dios, transforma mi vida. Hazme cada día la persona que tú quieres que yo sea. Hoy estamos delante de ti, Señor. Nuestra vida y nuestro corazón como un libro abierto delante de tu presencia. Y como dijo el salmista, escudriña y mira si hay en nosotros caminos de perversidad y límpianos, para que podamos ser el modelo correcto, para que podamos ser la influencia correcta. Quiero adorarte, Señor. Levante sus manos y adore al Rey de gloria. No te detengas, Señor, Dígaselo al Rey en esta hasta mañana. ver acabado No te detengas, Dios. obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado corazón. Levante sus manos, iglesia. Levanta tus manos. Señor, yo bendigo esta comunidad, Dios mío. Doy gracias a Dios por sus vidas, por la bendición de conocerles, por el privilegio que me has dado de poder predicarles a ellos. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus familias, Señor. Y oro que la multiforme gracia de Dios, que lo sobrenatural de Dios llene sus vidas. Que nunca falte la provisión del Señor en sus hogares. Que te intervengas en la historia de ellos y los transformes. Que cada día sean mejores hasta llegar a la estatura del conocimiento de Jesucristo. Hoy los bendigo. Vayan y prediquen este mensaje en cada rincón de esta ciudad. Dios los bendiga y Dios les guarde. Decimos, no te detengas. No te detengas, Señor,